Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, tras días en que hay un solo tema en la discusión, al parecer, el tema de las pensiones, la batería de ideas presentada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Cuántas de estas van a llegar finalmente a un proyecto de ley? ¿Cuántas van a llegar al Congreso? ¿Y cómo va a salir estas ideas? ¿Cómo van a salir desde el Parlamento? El ministro de Hacienda se puso un plazo no menor a 3 meses para que esto sea carne e ingrese al Parlamento. Don Nicolás Vial. Andrés, un tema por supuesto que ha generado mucha discusión. Hay algunos que dicen, está la iniciativa, hay un proyecto que en 3 meses ya estaría escrito y presentándose al Congreso. Hay un tema legislativo, pero por sobre todo un tema económico que vamos a estar revisando en el programa junto a 2 invitados de excelencia para este tema. Vamos a hablar con Claudio Sangüesa y José Luis Ruiz. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ex miembros de la Comisión Bravo justamente que vio este tema. Ya, partimos por las mujeres, obviamente. Claudio, yo te lo preguntaba antes de comenzar el programa. ¿Con qué sabor quedaste después de lo presentado por la Presidenta? Algunos dicen con saciedad, otros con gusto a poco, más o menos. ¿Cómo quedaste? Bueno, la verdad es que después además de todo el trabajo que hicimos en la Comisión Bravo, ¿cierto? Y el esfuerzo en el cual todos nosotros nos involucramos, los expertos que apoyamos la propuesta de crear un verdadero sistema mixto en Chile, me quedé con gusto a poco. ¿Qué te faltó? Me faltó leer una convicción de parte del gobierno de Chile de que ese 5% de contribución adicional realmente iba a ser para instalar un sistema mixto. O sea, el 2% te pareció poco derechamente. Poco sobre todo porque el diagnóstico es bien macabro en este momento. O sea, 80% de las pensiones menores al salario mínimo, las necesidades son hoy día. Y por lo tanto, esa era una de las razones también que a nosotros nos hacía era una de las principales razones para empujar esta idea de la solidaridad intergeneracional combinada con ahorro colectivo, ¿cierto? Porque eso permite generar mucho más recursos para los jubilados hoy día. Imagínate que el gobierno está proponiendo de 2%, del cual un 1% aproximadamente se va a ir a las jubilaciones de hoy día. Y ese 1% permite aumentar las pensiones, como bien dijo la Presidenta, en 20%. Si hubiésemos dejado esa solidaridad intergeneracional en 3%, las pensiones hoy día podrían aumentar en 60%. Ese es el nivel de recursos que podría haber disponible para destinar a los actuales jubilados. Claro, el nivel de impacto finalmente que tendría ese porcentaje. Finalmente también tiene que ver con cambiar la idea que tenemos de seguridad social en Chile. En este momento nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, tenemos un sistema de ahorro. El Estado, la parte pública del sistema, digamos. El pilar solidario, como se le denomina. Hay 3 fuentes de gasto público en Chile, en pensiones, que además corresponden al 70% del gasto total en pensiones en Chile. 3 fuentes. La mínima es la pensión básica solidaria, que es menos de un 1% del PIB. Después de eso, todavía estamos pagando la transición del actual sistema de pensiones a este sistema de pensiones. Transición que vamos a pagar hasta el 2050 según los estudios. Y eso es como 2,5% del PIB aproximadamente. Y la tercera fuente de gasto es el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas. Y ahí se va mucho. Y ahí se va también. Entonces el Estado está gastando discriminando, digamos, también a los ciudadanos. Claro. Cuando uno entiende un seguro social, bueno, yo lo explicaba, es difícil explicar, pero quizás la forma más fácil de explicar es cómo funciona un seguro privado. Yo le decía a alguna periodista en la mañana o otro día, ¿cierto? Decía, cuando uno tiene un seguro del auto, por ejemplo, lo paga una vez al año, ¿cierto? Esos fondos se supone, para que te cubran el caso de un accidente. Hay un riesgo, ¿cierto? Hay una distribución de ese riesgo, el caso de un accidente. Probablemente no lo vas a tener, probablemente sí. Si lo tuvieras, entonces el seguro te va a cubrir lo que te prometió, ¿ya? Pero la mayor parte de los contribuyentes de seguro no van a hacer uso, pero todos van a contribuir, ¿cierto? Y depende de ese pool, de ese conjunto de contribuyentes, la calidad del seguro, ¿cierto? Y ahí discriminan las empresas de seguro y todo. En el caso de un seguro social, como uno lo entiende, es más o menos de la misma manera. La vejez se entiende como un evento que es un riesgo de tener, ¿cierto? Sí, o sea, todos tenemos un riesgo de llegar a la vejez. Y la sociedad contribuye entonces
para cubrir ese riesgo. Toda la sociedad se involucra en esa contribución y entonces se accede al beneficio con ciertas normas públicas, ¿cierto? Y en ese contexto entonces todos contribuimos, los trabajadores, los empleadores, el Estado, ¿cierto? Pero ese sistema de seguridad social, como se entienden, no lo tenemos en Chile. Claro, no tenemos un seguro social. Lo que social. falta, y también lo decía la presidenta. La forma en que tenemos de entenderlo es como cada uno en realidad está cubriéndose a sí mismo como puede su propio riesgo. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Exactamente. Y José Luis, ahí en ese punto también del sistema de seguridad social que de alguna manera se plantea, lo decía la presidenta Bachelet, llegar a un verdadero sistema mixto aquí en las pensiones. ¿Qué te pareció el anuncio y también en la misma tónica? ¿Cuál es la apreciación que tiene al respecto? O sea, siento que de alguna manera ha habido mucho trabajo desde la Comisión Marcel en adelante. O sea, estuvo la Comisión Marcel, está la Comisión Bravo, hay distintas otras instancias, también está presente el grupo Mejores Pensiones para Chile. O sea, hay mucha gente de buen nivel técnico pensando en cómo mejorar esto. Esto representa que básicamente hay muchas maneras de ver el problema. Comparto con Claudia de que falta el concepto de seguridad social más instaurado. En ese sentido, mi óptica sí es un poco dista de Claudia, en el sentido que yo siento que el sistema de AFP te entrega responsabilidad individual y fiscal. Individual en el sentido que tú en la medida que contribuyes más tienes mejor pensión, y fiscal porque esos dineros están ahí. ¿Quién es el que tiene que garantizar una cierta tasa de reemplazo del Estado? Y eso no existe como concepto de seguridad social. Y eso para mí es un tema que está presente ahí. Viendo un poco las propuestas que se plantean ahora, el día de ayer, a partir de la presidenta, uno observa y se queda con la sensación de que se pudo haber hecho más. En mi caso concreto, pienso que era necesario y urgente hacer una propuesta técnica que es muy impopular, que era elevar la edad legal de retiro en las mujeres e incluso crear una comisión que indexe eso. Que no se considera acá, pero sí se consideran incentivos para que la mujer siga trabajando. Hay incentivos, pero tú tienes que definirlo como benchmark. Ya el pilar solidario tiene ese incentivo de que quienes pueden tener beneficio del pilar solidario tienen que tener 65 años de edad. Pero yo creo que hay que hacerlo formal, hay que hacer formal, señalizar a las personas. Había una propuesta que se había discutido que emanaba desde Hacienda y el Ministerio del Trabajo, que era una gradualidad que no se consideró el día de ayer, y que esa propuesta recién iba a ser efectiva en 13 años más. O sea, habían 13 años para adaptar el mercado laboral, para empezar la implementación con recién 6 meses anuales de gradualidad. Eso se borró. Segundo que eché de menos en la propuesta de ayer fue, por ejemplo, incorporar a los independientes, que hay un proyecto que está hace mucho tiempo, que está aprobado, pero que lo han pospuesto por distintas medidas que irían en favor de la densidad de cotizaciones, que es un tema que no se toca en esta propuesta en concreto. Pero José Luis, si nos metemos puntualmente, Claudia, el tema de las mujeres. Yo he escuchado declaraciones tuyas, muchas veces tienes una idea súper clara del tema, que prácticamente si tú le retrasas la edad de jubilación a las mujeres, es como un impuesto por el rol reproductivo de las mujeres. Derechamente, un tema que se le castiga, entre comillas, por su rol reproductivo, que le genera una serie de lagunas durante su vida laboral. Yo te pregunto más de fondo, ¿por qué ayer no se mencionó? ¿Se le está de alguna manera en buen chino tirando la pelota al Congreso para que ustedes decían esto tan impopular en un año de elecciones? Porque algo que estuvo, perdón, aquí termino, estuvo siempre arriba de la mesa, siempre, y extrañamente, no sé, ni siquiera se le hizo mención prácticamente, más que uno esté a favor o en contra. ¿Cómo ves eso? Bueno, a ver, yo pienso dos cosas en esta lista. Primero, que la edad de jubilación obligatoria tiene sentido en el contexto de un sistema de seguridad social o un sistema público. Es una norma de acceso a un beneficio, ¿sí? El sistema de pensiones solidarias tiene una norma de acceso al beneficio que es 65 años para la mujer y para el hombre. Por lo tanto, en la parte pública de nuestro sistema de pensiones, estamos iguales. Lo que se anunció ayer fue justamente eso, que en el pilar de seguridad social, que este 2% que va a ahorro colectivo y va a solidaridad intergeneracional, la edad de acceso a los beneficios va a ser 65 años para hombres y para mujeres. Eso entiendo yo. Por lo tanto, a mí me parece muy coherente lo que pasó ayer. La norma de acceso al beneficio es 65 años para hombres y mujeres. ¿Okay? El sistema privado de pensiones, que es el sistema de capitalización individual, no tiene edad obligatoria de jubilación y no tiene por qué tenerla, porque es un sistema privado. Se supone que uno se jubila cuando tiene ahorro suficiente para jubilarse, ¿sí? Y esa es decisión individual. Por eso en Chile tampoco es obligatoria, en realidad, ¿sí? Entonces, no combinemos las cosas, ¿sí? Ahora, la segunda variante, yo digo, entonces, en el fondo, ya tenemos una edad de jubilación que es igualitaria para hombres y mujeres y es 65 años.
De hecho, quería agregar que en el sistema de AFP, de hecho en promedio, los pensionados en Chile se jubilan más tarde de lo que se supone que es la edad. La mujer en promedio a las 62, los hombres en promedio a 67. Entonces, tampoco... Se aplica mucho la realidad. Se aplica mucho la realidad. Ahora, hay un tema con el sistema de capitalización individual y justamente la seguridad social, con cómo trata todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, en la vida. ¿Sí? Es como que lo omite, es como lo único que vale como para la seguridad... No fuera trabajo, no hay trabajo. El único trabajo que vale es el trabajo que es remunerado en el mercado laboral. Y eso es porque está completamente invisibilizado, tanto de las políticas en el mercado laboral, como las políticas sociales, como las políticas normativas, legales, de hecho. ¿Qué pasa con el trabajo no remunerado? En Chile nosotros tenemos que las mujeres trabajan muchas horas en el mercado laboral, pero también trabajan muchas horas de trabajo no remunerado, y eso no se valora. En países donde se ha tratado de visibilizar eso, ese aporte, por ejemplo, en el caso de Suecia, que tiene un sistema de cuentas nacionales, lo que hacen es subsidiar todos los periodos en que hombre o mujer ha permanecido inactivo por razones de cuidados. Porque entonces se toma conciencia que hay parte del trabajo que hacen las personas que es de cuidado. Claudia, ahora, eso no tiene que estar asociado. Te interrumpo ahí un segundo, que nos quedan unos minutos antes de la pausa para tener la apreciación de José Luis. ¿No estás muy de acuerdo con lo que dice Claudia con respecto a este punto tan sensible y discutible? Es que una cosa es lo que dice Claudia, de que hay una cosa efectiva, y es verdad. O sea, si uno ve la estadística de la superintendencia, las mujeres se están jubilando a los 62 años, hombres a los 67, pero justamente el rol de fijar una edad legal de retiro es fijar el ancla, es decir, tú tienes que básicamente proyectarte, que tienes que seguir trabajando, que vas a tener más años por los cuales cotizar. Es importante. Es cierto que la gente se puede retirar en forma temprana si cumple los requisitos para alcanzar una cierta pensión, pero el tema es que ahí, cuando tú le estás explicando eso a las personas creen que pueden retirarse y pueden seguir trabajando y tener el doble ingreso. Con eso no estás cumpliendo un rol de educar a las personas que en algún momento dejan de trabajar y que por lo tanto se quedan con una pensión bastante baja. Justamente Claudia dice que en Chile las pensiones son bajas. Parte de eso también es esta libertad de poder pensionarse en forma anticipada por un contexto de mercado laboral que muchas veces expulsa a la gente, que no le da la opción de trabajar a edades que son de adulto mayor. Por lo tanto, creo que aquí el problema no va por el lado de las reglas, sino que va por el lado de esta libertad que te genera bajas pensiones. Entonces, en el fondo, la propuesta es concreta, es tratar de mejoremos las pensiones en Chile. ¿Y qué estamos haciendo por eso? Jubilarse en forma anticipada se puede entender para ciertos segmentos de la población, como en la minería, que trabajan y que quedan básicamente con discapacidades, trabajos pesados y que se les acorta su expectativa de vida. Pero hay otras personas que se jubilan en forma anticipada, apenas tienen requisitos para tener un doble sueldo. ¿Quién hace ese rol de educar a esas personas? El Estado, por eso que tiene este sistema obligatorio de pensiones, para dar una señal de lo que tiene que hacer. Y en este sentido, los 65 años es una señal. En el caso de Uruguay, por ejemplo, son súper exitosos en cómo ha aumentado la tasa de contribución en el sistema, y especialmente en mujeres. Y es porque el sistema está integrado, se ve como seguridad social. Primero es el sistema de seguridad social y hay una obligación de ahorrar en la AFP, pero solamente para los trabajadores de más altos ingresos. Y entonces se ha incentivado la contribución integrando el sistema de pensiones al sistema de salud. Entonces los activos al cotizar al sistema de pensiones también tienen acceso al sistema de salud y a múltiples beneficios que son casualmente para las mujeres, y con eso han logrado aumentar un montón la contribución de mujeres al sistema de previsión social. El tema yo creo que es de visión, de cómo yo veo el sistema de seguridad social. Hay estudios que comparan países con igual cultura, en el sentido de cultura que se traduce en tasas de participación laboral femenina, en matrimonio, cierto número de hijos, demografía, ¿sí? Igual cultura, pero tienen distintos sistemas de grados de solidaridad en el sistema. Los sistemas de seguridad social que son más solidarios, en esos sistemas la mujer tiene mucho mejor calidad de vida en la vejez que en el sistema de capitalización individual, por razones obvias, ¿sí? En un sistema más solidario se contribuye en función de lo que se puede contribuir y se accede más bien por beneficios que tienen que ver con condiciones más de ciudadanía, ¿sí? Entonces se iguala mucho más, hay mucho más subsidios cruzados. En el caso de nuestro sistema no hay posibilidad de hacer subsidios cruzados. Incluso la discusión sobre las tablas unisex provocó la AFP decía, bueno, es que, ¿y quién me va a pagar?
¿quién va a pagar la tabla, digamos? Sí, ni siquiera ahí se puede hacer. Entonces el Estado tiene, en un sistema de seguridad social que tiene financiamiento de contribuciones de distintas fuentes, se puede hacer más solidaridad entre género, entre trabajadores de distintos ingresos, ¿cierto? Esa es la Un tema gracia. que en Chile todavía estamos un poco Sí, pero al debe. Vamos primero, José Luis, a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Volvemos en un minutito. Seguimos conversando de un tema tan fundamental como el tema de las pensiones. ok. Mirada Económica.